Nuevamente, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase en el área de comunicación y lenguaje, planificado para esta mañana de miércoles 9 de septiembre. Vamos a iniciar con nuestro tema y nuestro tema para la mañana de hoy son las oraciones compuestas. El día lunes nosotros iniciamos a ver lo que eran las oraciones simples. Y hoy nos corresponde ver lo que son las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de un verbo conjugado. Esas son las oraciones compuestas. Y van a ser compuestas porque tienen más de un verbo. Este tema lo encontramos en la página 307 de nuestro libro. De hecho, en esta página nos habla de que las oraciones compuestas son las formadas por dos o más. Aquí nos habla de predicados, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Por dos o más, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros tenemos dos o más verbos conjugados, entonces estamos hablando de oraciones compuestas. Tengo algunos ejemplos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de oraciones, hablo de que son un grupo de palabras organizadas que me están transmitiendo una idea, ¿verdad? Tienen que estar organizadas y las ideas deben de ser centrales. Entonces, eso es una oración. Tengo entonces, dice, nosotros cocinamos y ellos lavan los platos. Tenemos dos verbos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una oración compuesta. Tenemos otro ejemplo y dice, el profesor evalúa. Yo estudio lo que me corresponde. Igual, oración compuesta. El enfermero se queja. Yo lo curo de sus enfermedades. Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas, en las oraciones compuestas encontramos tres tipos. Número 1, las oraciones coordinadas. Número 2, las oraciones subordinadas. Y número 3, las oraciones yuxtapuestas. Hoy únicamente nos corresponde ver, aparte de ver las oraciones compuestas, nos corresponde ver la primera clasificación, que serían las oraciones coordinadas. Entonces, las oraciones coordinadas es un tipo particular de una oración compuesta. O sea, es compuesta, ¿por qué? Porque tienes más de dos verbos, en la que se combinan dos preposiciones independientes. Veamos, aquí hablamos entonces de preposiciones. Y este tema de preposiciones, nosotros ya vimos cuáles eran las preposiciones y en qué me sirven, ¿verdad? Luego dice o continúa diciendo independientes de igual jerarquía a través de una conjunción coordinante, ¿verdad? De una oración coordinante. Entonces, aquí cuando ya hablamos de oraciones coordinadas, hablamos, aparte de que son oraciones compuestas, hablamos de que tienen una pequeña particularidad, y la pequeña particularidad que tienen es de que ya presentan preposiciones. Y las preposiciones, recordemos que las preposiciones enlazan dos palabras e indican la relación que hay entre ellas, ¿verdad? Esa es la función de las preposiciones, enlazar dos palabras. Dentro de las preposiciones más comunes que nosotros tenemos la preposición a, ante, debajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, según, sin, sobre, tras. Estas son algunas de las preposiciones muy comunes que nosotros tenemos. También tenemos las preposiciones y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y, o. Estas son preposiciones y me están enlazando dos palabras. Entonces veamos el primer ejemplo de la primera preposición. Oraciones compuestas coordinadas. Dice, mi hermano hizo pastas. Y esa sería mi preposición. Y nadie las comió. Vamos con otro ejemplo. Dice,
Me gustan todas las comidas, pero esta es mi preposición, ¿verdad? Los ravioles de mi abuela son mis preferidos. Puedes quedarte a cenar o podemos ir al restaurante de la esquina. Aquí veamos, yo les marqué con negrita las preposiciones. Ahora, aparte de que van a ser preposiciones, las oraciones coordinadas tienen las siguientes clasificaciones. Entonces, continuamos aquí y dice, según el tipo de nexo coordinada en que se usen, las oraciones coordinadas reciben diferentes nombres. La primera clasificación son las oraciones copulativas. Entonces, en las oraciones copulativas tenemos las preposiciones y, e y ni. Esas son las tres preposiciones que utilizamos en las oraciones copulativas, que al final pues son oraciones coordinadas y que al final pues son oraciones compuestas. Entonces, permiten agregar o adicionar preposiciones de manera afirmativa o negativa. Tenemos un ejemplo. Te sentaste lejos y no te vi. ¿En dónde está la preposición? Bueno, la preposición está marcada ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería la preposición? Y. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Y luego dice oraciones adversativas. Y dice, sí, aquí utilizamos las siguientes preposiciones. Sin embargo, si no, excepto y no obstante. Permiten oponer ideas y son muy comunes en el discurso. Tenemos un ejemplo y dice, el árbol de limón dio muchos frutos esta temporada. Tenemos el árbol de limón dio muchos frutos esta temporada. Sin embargo, muchos de ellos estaban agrios. ¿En dónde encontramos las adversativas o la preposición? Sin embargo, ¿verdad? Aquí la tenemos marcada. Luego tenemos las oraciones disyuntivas y las oraciones disyuntivas o las preposiciones que utilizamos en las disyuntivas sería o bien. Aquí solo tenemos dos preposiciones. O usamos o usamos bien. Y dice, planteo una relación de exclusión. Si se da una, no se puede dar la otra. O sea, no puedo tener aquí dos preposiciones, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo. Dice, viene a casa o nos encontramos en el teatro. Aquí ya tenemos nuestra preposición y es disyuntiva. Y por último tenemos las oraciones distributivas. En las distributivas utilizamos bien, hora, ya. Están casi en desuso y distribuyen atributos en ambas preposiciones. Tenemos el ejemplo. Están investigando. Bien, puede ser inocente, bien pueden meterlo preso. Entonces aquí tenemos bien, ¿verdad? Entonces están investigando. Bien puede ser inocente o bien puede meterlo preso. Entonces, estas clasificaciones que tenemos aquí, que son 4, forman parte de las oraciones coordinadas y únicamente lo que cambia pues son las preposiciones que utilizamos en cada una. Y recordemos que las oraciones coordinadas son parte de las oraciones compuestas y que las oraciones compuestas son aquellas donde yo encuentro más de un verbo. Muy bien, esa es nuestra clase para la mañana del día de hoy. Nuestra tarea la encontramos en la página 309 y tenemos un ejercicio ahí, el ejercicio número 8, inciso 8, y vamos a trabajar. Tenemos 5 oraciones, las cuales vamos a trabajar. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, bendiciones.